En esta ocasión tenemos como conferencista a la doctora Carla Jasso, que nos va a presentar una conferencia que tiene por título Imágenes en instalación, la estética de la escala. La conferencia es en el marco de la exposición Isaac Jullian, Playtime and Capital, y a mí me interesaba mucho invitar a Carla debido a toda su investigación respecto de lo que discutíamos, que ya no son los nuevos medios, y les voy a leer muy brevemente su semblanza. Carla Jasso es investigadora en el área de nuevos medios del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es maestra en estudios de arte y doctora en historia del arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desempeñado como curador en jefe del Laboratorio Arte Alameda del Instituto Nacional de Bellas Artes, de 2007 a 2013, y fue curadora del Pabellón de México en la 56ª edición de la Bienal de Arte de Venecia en el 2015. Es autora y editora de libros como Arte y Feminismo, Nuevas Figuraciones Simbólicas 2008, Red y Media, hacia una arqueología de los medios y la invención en México 2012, 5 variaciones de circunstancias fónicas y una pausa, de la artista Tania Candiani en 2015, y Máquina, Medium, Aparatos, que está en proceso de edición. Entre sus temas de investigación se encuentra la arqueología de los medios, la mediación en tanto categoría histórica y la biolingüística. Actualmente, como parte del cuerpo de investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas, trabaja en el proyecto Después de los medios hacia una ontología de lo material, ¿no? ¿O de la materia? La materia. De la materia. Bueno, pues los dejo con Carla y muchas gracias, Carla, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Me da mucho gusto la invitación. Bueno, gracias al museo por recibirme, gracias Amanda por la invitación. Me da mucho gusto porque Isaac Jullian es un artista que me interesa desde hace mucho tiempo. Me interesa su trayectoria, me interesa la manera en que ha crecido su trabajo. Y de hecho, bueno, un poco lo que vamos a platicar en este momento, en este ratito, va a ser sobre el video, sobre los lindes que hay entre video y cine, sobre los artistas que están formados como tales y que trabajan con dispositivos cinematográficos, con estrategias y con lenguajes cinematográficos, y los llevan al museo. Y un poco también quisiera terminar preguntándoles a ustedes la experiencia que tuvieron al visitar la exposición que curó y organizó Amanda, primero en el MUAC y después aquí en el Museo Amparo. Entonces, hay un autor, de hecho veníamos platicando sobre él, que tal vez ustedes conocen, que se llama Raymond Belur. ¿Alguien lo conoce? Bueno, Raymond Belur es un teórico de cine que escribe a principios de los 90s un libro fundamental que se llama Entre Imágenes, Foto, Video, Cine. Es un libro fundamental porque es de los primeros teóricos que vienen del campo de la historia y la teoría del cine, que empiezan a dialogar y a preguntarse sobre qué es lo que está pasando cuando el cine migra y qué es lo que está pasando cuando el cine deja la sala cinematográfica y se empieza a desplazar hacia otros espacios, ¿no? Ahorita vamos a hablar de videoinstalación, pero que también es un término muy problemático de abordar, ¿no? Tenemos varios términos como para referirnos a este fenómeno de desplazamiento de lo cinematográfico hacia las salas del museo,
¿Qué puede ser expanded cinema, transcinema, instalación audiovisual, vídeo, instalación? Pero en realidad lo que pasa, lo que interesa mucho más es el fenómeno de cómo las imágenes se instalan en el espacio. Ya no hay un momento de confrontación solamente frontal versus la imagen, ojo, dispositivo cinematográfico y pantalla, sino que lo que pasa en el museo adquiere una situación mucho más performática, de libre entrada, libre camino, y el visitante se vuelve como un caminante en medio de las imágenes cinematográficas. Raymond Belur tenía una frase muy bella que quiero compartir con ustedes. Bueno, que dice, hablando de la identidad del cine, está hablando de la identidad del cine y de cómo fue poco a poco conformándose en tanto tal, y cómo poco a poco los cineastas empezaron a ver como una especie de enemigo en estas imágenes electrónicas, en la televisión, sobre todo en la televisión, todo lo que se transmitía por medio de la televisión, y cuando surgió el video, la amenaza de las artes plásticas que utilizaban el video y lo apropiaban con toda una semántica, toda una sintaxis que venía de un lenguaje cinematográfico, ¿no? Y decía Belur, el cine y su identidad. Tenemos un enemigo, el museo, que puede ser amigable, pero que podría resultar por lo mismo más hipócrita. Allí el cine se convierte realmente, pero solamente, en un arte. Por el otro, se metamorfosea en dispositivos extraños, constantemente renovados, hasta desaparecer tal como tal, sobre pretexto de reinventarse en otros nombres, las instalaciones. Las instalaciones es en el videoarte, ¿se fijan cómo se para? Las instalaciones es en el videoarte el único espacio que se escapa a la difusión televisada, pertenece a la galería y al museo. Es también por excelencia el lugar de una mezcla de experiencias en la que se encarna un nuevo tipo de cuerpo de imágenes prescrito por las transformaciones que estamos viviendo. El espectador de la instalación es un paseante, tanto más sensible al pasaje entre las imágenes cuando por su propio cuerpo pasa muchas veces a través de ellas. Y él mismo circula entre ellas. Instalación es hablar de todas las palabras que se han ido borrando en categorías, desvaneciendo simbólica y físicamente. El video, la imagen electrónica, la pantalla en un sentido tradicional de término, la textura, el circuito y todos aquellos momentos que formaron poco a poco la historia de lo que hoy conocemos como videoarte, no videoinstalación, sino como videoarte, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera empezar, bueno, después de esta magnífica frase de Belur, que nos refleja o nos dice bajo qué tono, bajo qué mirada se analizaba la incursión del cine dentro del museo en los años 90, prácticamente en toda la década, porque el libro Entre Imágenes está escrito el primer tomo en 1990 y el segundo en 1999. Entonces, prácticamente en el libro, lo interesante de ese libro, más allá de todo lo que dice, es el testimonio de una época de teoría cinematográfica que lo que está haciendo es evaluar y estar pensando cómo todavía defender la identidad del cine cuando ese cine está transmutando, como él dice, en otras estrategias. Le llama a las instalaciones, le llama estrategias de presentación del mismo lenguaje cinematográfico, pero de alguna manera fracturado y continuado por otras estrategias que pueden ser, como en el caso que va a ser en Isaac Jullián, por medio de la sonoridad de las piezas, ¿no? Que es en definitiva la carretera que une las pantallas que conforman las obras de Jullián. Mi primer acercamiento, o la primera vez que estuve frente a una obra de este artista y cineasta británico,
fue más o menos en 2005, en el Museo Pompidou, había una exposición en donde presentaban 2 trabajos suyos de, pues, hace casi 2 décadas, ¿no? En ese tiempo Isaac Jullián trabajaba de manera más precisa, más concisa, un tipo de obra que estaba muy de la mano con una investigación propia que tenía que ver con la identidad de lo que en ese tiempo se llamaba el Atlántico Negro, con la identidad negra y con todo un fenómeno de cine en Estados Unidos de los 70s que no sé si ustedes lo conozcan, pero que adquirió el nombre de Blacks como explotación, Blacks Exploitation, ¿no? Pero había ahí como toda una reflexión sobre la explotación que en Estados Unidos se daba, una explotación sexual que en Estados Unidos se daba como fenómeno en ese momento a los afroamericanos. Entonces Isaac Jullián empieza a interesarse mucho por este tipo de cine y sobre todo por sus directores y por los personajes que actuaban en este tipo de largometrajes o cortometrajes, que en ese también era el formato en donde él trabaja en este momento. Hace una obra en el 2004, 2003, que es Baltimore, y que es la obra de la que les hablaba, que es la primera que yo conocí de su trabajo, ¿no? Entonces es una obra que son 3 pantallas, son 3 canales, pero son totalmente frontales, es decir, todavía hay una relación cinematográfica corporal entre el espectador del museo y las pantallas. Son 3 pantallas que están, bueno, más o menos en esta escala, y la narrativa cinematográfica, más allá de la forma, es, bueno, aquí tenemos, lo que tenemos enfrente es como este gran actor y director que es un ícono del Black Exploitation, este movimiento cinematográfico en Estados Unidos, que es Martin Peebles, y lo invitó, es un director, y lo invitó a ser actor de Baltimore, y lo vemos, llega a Baltimore y lo vemos cómo se instala, bueno, durante los 50 minutos que dura el film, en estas 3 pantallas, lo vemos cómo llega en búsqueda de su propio personaje al museo, en el Museo de Cera de Baltimore, ¿no? Entonces, como siempre en los films de Jullián, hay estos personajes que pueden ser de alguna manera, en este caso era tal cual una encarnación como de una especie de zombie, que nos hacía referencia también como a toda esta idea de Angela Davis, ¿no? Como este ícono político de ese tiempo, o del tiempo de Martin Luther King, de las panteras de Black Panthers, y de alguna manera estos 2 personajes están persiguiéndose a lo largo del film por las calles de Baltimore, y es lo que uno puede ver, y pasan y se encuentran en muy pequeños momentos. Isaac Jullián tiende como a aislar a los personajes en determinados espacios, hay pocos momentos de encuentro, pero Baltimore para mí es muy especial porque refleja como todo este interés que tiene al principio Jullián por la explotación de la identidad afroamericana en Estados Unidos, y los mitos que se hacen en torno a los grandes negros, porque en el Museo de Cera obviamente está lleno de figuras como Luther King y otros íconos políticos que han luchado por la identidad de los negros en Estados Unidos y contra la esclavitud, ¿no? Entonces, de repente, es muy curioso porque los personajes de Cera, incluso él mismo, aquí lo vemos con 2, en la pantalla de en medio, son 2 figuras de Cera que encontró en el museo, y que de repente también las traslada o las lleva
al Museo de Baltimore, en donde hay, donde hay una colección de arte del Renacimiento. Entonces es muy interesante ver cómo coloca las figuras de cera frente a obras de Piero della Francesca, obras de San Angelo, en este otro museo, y es muy interesante por la escala justamente en donde están siendo transmitidas estos 3 canales, en donde pues este director una vez que se encontró a sí mismo en cera, se transportó al otro museo y lo vemos en una actitud de ver. Lo que yo le decía, le platicaba un poco a Amanda cuando veníamos en camino, es muy interesante lo que Julián permite, porque así tal cual como en la perspectiva del Renacimiento, ¿no? Incluso solamente traje unos screenshots de Baltimore, pero hay muchos momentos de este film en donde lo que vemos son estructuras o maquetas de la perspectiva del Renacimiento. Entonces hay un interés siempre por la confrontación de las imágenes de cera con las obras de arte renacentistas, y de alguna manera nosotros estamos delante de 3 pantallas, estamos delante de estas 3 pantallas que de repente nos miran, pero al mismo tiempo también nos dejan mirar a quien está mirando, y quien está mirando los cuadros o las obras de arte del Renacimiento, ¿no? Aquí hay como una especie de bucle temporal sobre la historia del arte y sobre los dispositivos de visión que es muy interesante explotar, y que bueno, lo maneja perfectamente a nivel del ritmo, y sobre todo algo de lo que vamos a hablar mucho y que me interesa a mí, que es la escala. Isaac Julián trabaja, en un principio trabajó con escalas más pequeñas, y con el tiempo ha ido aumentando los tamaños de las superficies de proyección. Ya no vamos a llamarles tanto pantallas, sino superficies de proyección, ¿no? Entonces, bueno, fue muy revelador como esta experiencia, porque aparte era un tríptico, obviamente son trípticos, y en algunos momentos estas figuras de cera mitificadas, y sintiendo nosotros como espectadores frontales, porque ahí no había manera como de vaguear el espacio de exhibición. Era muy interesante ver cómo estábamos mirando aquel que miraba en un espacio artístico, en un museo, cuando era el cine que estaba dentro de la sala de un museo. Si se fijan, hay como una especie de bucle, como una especie de espiral, en donde hay una triangulación de los objetivos o de las estrategias cinematográficas, ¿no? El cine entra al museo, pero de repente, o sea, ese es el tema de lo que estamos viendo nosotros mismos, lo que estamos viendo ver nosotros mismos en el espacio del museo. Es una triangulación y una metáfora muy poderosa. Y fue muy impresionante, porque cuando salí yo de esa sala, se provocaba una especie de refractación de luz. Siempre los proyectores, o sea, la iluminación de las imágenes, ustedes ya lo vieron, las imágenes de Isaac Julián requieren como una luminosidad muy fuerte, es parte de la estrategia cinematográfica o de esta nueva sintaxis o gramática que despliega en sus dispositivos cinemáticos al interior del museo, que hay una brillantez muy fuerte que puede incluso ser el medio que llega a dramatizar el ojo mucho más allá del tema de por sí ya dramático, que es la identidad negra, la globalización, los mercados, la explotación del trabajo. Todo está totalmente calculado por todos los medios y por todos los espacios de mediación por los que pasa, tanto formales como simbólicos como temáticos, ¿no? Entonces lo que me pasó a mí en ese momento fue muy especial, y se los cuento porque conecta con el tema de la videoinstalación y con la escala sobre todo. Hubo una refracción de imagen, entonces uno salía de la sala y en estos grandes cristales que hay en el Pompidou,
de repente la imagen de Peebles se proyectaba, se alcanzaba no a proyectar, sino como a refractar en el cristal que miraba hacia París, obviamente, y de repente tenía como una imagen de Peebles inmensa en un cristal y detrás había toda una ciudad, una especie de imagen líquida o de arquitecturas líquidas se provocó, y en ese momento me conectó con una pieza que seguramente conocen, que es una pieza fundamental o es un ícono para el movimiento del expanded cinema, ¿no? Es una pieza del 89 de Dan Graham que se llama Cinema y que hoy existe obviamente solamente como maqueta, pero es un cine que está pensado para un edificio normal, este edificio de oficinas, o sea, de este marco de los edificios que hacen como por serie, en este mundo global en donde todo tiene que ser cuadrado y también muy al estilo recuperando la Bauhaus y trayendo a la mente todas las teorías de Einstein y la proyección en los edificios. Y si se fijan, bueno, es una maqueta. Lo que vemos aquí es muy interesante porque en la esquina, o sea, en la esquina, es un edificio que debería estar en una esquina. El cine se instala en la parte baja y lo que tenemos aquí en el centro es una curva, o sea, una especie de curva que se hace de espejo de doble cara, de retroproyección, y se instala, bueno, aquí se ve mucho más claro. Esta es una manera más como frontal de verlo, como si estuviéramos dentro del edificio. Esta es otra manera de verlo, como si estuviéramos dentro del edificio. Aquí se instala toda una especie pues, una sala de cine. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque no por las proyecciones que se hacen de cine en el edificio, que tenía toda una historia sobre el cine como el espacio del descanso para el trabajador, o sea, que trabajaba en los otros pisos y bajaba a comer y podía disfrutar de una proyección de una película de cine. En realidad, eso no es lo importante de Dan Graham, sino la importancia era la luz, que en realidad, al ser un espejo de doble cara, el transeúnte, o sea, la gente que estaba por la calle, podía perfectamente ver la película que se estaba proyectando, obviamente al reverso y sin sonido, pero podía perfectamente ver bien la película que se estaba proyectando y dependiendo si las secuencias eran más luminosas o menos luminosas, podía incluso ver a la audiencia que estaba viendo la película. Entonces provoca como una especie de lo que Peter Camus hizo con sus primeras instalaciones de video, ¿no? Con el circuito cerrado, que era pongo un espejo y intento que el video sea ese dispositivo que me permita ver el afuera de lo que está dentro. Esto obviamente ya pensado en una escala de un edificio que después terminó siendo la base de lo que hoy vemos en las proyecciones sobre los edificios arquitectónicos, ¿no? Pero aquí era pensado todavía o sea, en el sentido del cine, y cómo el cine podía también ser siempre como esta idea del espejo, ¿no? Del espejo que surgió en la Comédie Française, en los teatros de la Comédie Française, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y que después se materializó en las salas propiamente de cine. Entonces, para mí fue como esta idea de Peebles, de Baltimore, que se reflejaba en ese cristal, me conectó y me llevó directamente a eso, y desde entonces ha ido como creciendo en mis investigaciones y en todo lo que hago, siempre la pregunta por la luz y la escala, siempre en el trabajo de las bioinstalaciones, ¿no? Porque nos enfrentamos a eso, o sea, siempre se trata de imágenes instaladas, ya están instaladas, de alguna u otra manera están en el espacio, ¿no? Algunas veces son 3 pantallas, como en el caso de Baltimore, y después se complejizan, y es el proceso que ha ido haciendo Isaac Julien,
y que es de verdad maravilloso porque ha llegado como, miren esto que bella, o sea, esta parte que bella, como ha llegado a integrar el espacio como de 360 grados a partir de pantallas que no podemos negar, bueno, un teórico de cine diría, o sea, aquí hay una fragmentación de secuencia. Sí, claro que hay una fragmentación de secuencia, pero la estrategia de Isaac Jullián siempre ha sido, como lo vemos aquí perfecto, ¿cómo unes estas imágenes? La manera de unirlas es el sonido. Y por eso es como tan importante el sonido y es tan cuidadoso y meticuloso en la imagen, en la proyección, pero también en la sonorización. Es decir, la parte del sonido que muchas veces no le damos como tanta, pensamos videoinstalación o expanded cinema y siempre pensamos que es la imagen. Y en el trabajo de Isaac Jullián, la fuerza que conecta todas las pantallas es el sonido. Y lo vamos a ver ahorita en un ejemplo del MoMA, ¿no? Bueno, esta es otra forma de presentar esta misma pieza. Y aquí tenemos otra. Me encanta esta imagen porque me recuerda a las imágenes instaladas, o sea, como nunca algo ya es de por sí nuevo, ¿no? Este problema que tenemos con la modernidad de llamar nuevos medios o viejos y nuevos medios, en realidad son imágenes y atrás vemos una catedral gótica con imágenes instaladas que funcionan también con luz y que tienen que ver con una proyección. ¿Se fijan? Es muy interesante ver cómo los espacios de exhibición o los espacios donde se muestran o se instalan estas imágenes también pueden estar atravesados y marcados por la historia misma de los espacios. No siempre va a ser una caja negra, ¿no? Por ejemplo, en este caso todavía es mucho más dramática la presentación, porque aquí sí deambulamos, aquí no hay una correlación tan directa como en este caso, sino que aquí hay una fragmentación que está pensada justamente para el espacio de exposición, que es una nave de una catedral gótica. Y me encanta esta toma justamente porque atrás tenemos un tríptico, también, hecho seguramente en el siglo XII, tiene todas las características del siglo XII, y que funciona como funcionaba aquella época, ¿no? O sea, hay un texto maravilloso, seguramente, no sé si lo conocen, pero es de Panofsky, curiosamente, ¿no? Panofsky, hablando de cómo se construyen las catedrales y diciendo que las catedrales y la estética de la luz tenían que ver o funcionaban, el desarrollo y la evolución, funcionaban justo de manera paralela a cómo evolucionaba la filosofía escolástica. Es un texto muy debatido, muy estudiado, pero es propio a Panofsky. Aparte es muy chistoso que sea él justamente de los pocos que en su tiempo, antes de morir, nos legó uno de los grandes textos sobre el cine, sobre la diferencia entre un medio y un estilo, que es básicamente una de las grandes preguntas que tenemos en la academia, quienes nos dedicamos en la historia del arte a hablar de medios versus los estilos en la historia del arte, que es un problema fundamental. Aquí tenemos otra manera de espacialización de Playtime, que es muy diferente y que ya empieza a curvarse. ¿Se acuerdan de la manera en que Dan Graham también nos presentaba como esta especie de vidrio de doble cara, en donde el interior es el exterior y el exterior es el interior? ¿Se fijan cómo también hay un interés? Eso no es una casualidad, es como un interés que van reflejando y que se va materializando a lo largo de los primeros artistas que empiezan a trabajar en las salas de los museos y también de los primeros cineastas que se animan a dejar que sus películas sean mostradas en los espacios de las galerías, porque es tal como decía Raymond Bellour, ¿no? O sea, lo sentían como un espacio que podía traicionar la identidad propia del cine. O sea, se tenía esta idea, y se sigue teniendo, de hecho, mucho, la idea desde el cine, que el espacio cinematográfico representa
o sea, tiene una identidad propia, o sea, es la imagen frente a ti. O sea, el dispositivo está atrás, la luz pasa y regresa, y lo que estás viendo, ese espacio entre, ese es el lenguaje cinematográfico, ¿no? El medio cinemático está ahí, entre ti, entre tus ojos, la pantalla y la luz que se proyecta y donde tú no ves el dispositivo de proyección. Lo que pasa muchas veces en estas nuevas presentaciones del espacio cinematográfico y de la película dentro del museo es que efectivamente uno ve los dispositivos de proyección. ¿Se fijan? Este es otro espacio, este es en Londres, en donde se presentó Playtime. Estos 7 canales que también muchas veces no están... bueno, esta es otra manera en donde sí puede haber como una especie de secuencia en donde el cuerpo y el ojo y la manera como las pupilas, la física de la óptica, ¿no?, se mueve, puede ser mucho más, o sea, puede ser mucho más entendible el lenguaje a esta que está totalmente, o sea, realmente estamos como en una sala de un museo, ¿no?, viendo pinturas, viendo cuadros, o viendo esculturas, y de repente podemos deambular entre ellas, y el trabajo mental de reconstrucción o sea, está del lado del espectador. Son imágenes absolutamente inmersivas cuya carretera o medio de unión lo da justamente el sonido. El sonido es lo que hace que uno busque la imagen, ¿no? Buscas la imagen que continúa a partir justamente del sonido que te está dando, y el cual sí es absolutamente siempre lineal. Otro caso que quería comentarles es este caso, es una obra que a mí me encanta de Isaac Julien. Es una obra del 2013, del 2010, pero esta es una manera de presentarla, la obra, que, bueno, que no fue muy, o sea, se hizo así. Es una obra de 9 canales, que está totalmente diseñada en cuanto a instalación. Está diseñada la instalación para el atrio del MoMA, ¿no? Entonces, hay el equipo que diseñó esta instalación, 10.000 olas se llama, tiene que ver con... dice, se los voy a leer para no perder el hilo. 10.000 olas, o 10,000 waves, es un hito en la trayectoria del artista, de Isaac Julien. Plantea preguntas fundamentales sobre los sistemas de rápido desarrollo de mercado en el sistema global y el impacto en diversas geopolíticas. Lo materializa por medio de imágenes que se proyectan con un ritmo específico que va acorde a los efectos del desarrollo económico y la migración en el mundo. Los avances tecnológicos de la instalación en el MoMA subraya la propia exploración del artista en la tecnología de una era en la digitalización global. Alude o parte de la investigación de la tragedia que hubo en el 2004 en la bahía de Morecambe. Tal vez algunos la recuerdan. Tiene que ver, es en la costa noroeste de Inglaterra, unos 10 kilómetros de la ciudad de Lancaster. Es una zona particularmente peligrosa por la rapidez con la que sube la marea y porque los bancos de arena se mueven constantemente. Son como arquitecturas de arena que están totalmente en transformación, como si fuera una especie de ficción de arena, ¿no? O la nota decía, ¿no? O sea, en aquel 2004, donde 23 personas de nacionalidad china mueren en esta tragedia, ahogados o paralizados por el agua, por la temperatura. Decía, los fallecidos, entre los cuales había 2 mujeres, formaban parte de un grupo de 30 marisqueros, pescadores que se especializan como en buscar mariscos, ¿no? Moluscos, de los que la policía pudo rescatar con vida 16.
La policía confirmó a media tarde que los otros 14 rescatados son ciudadanos procedentes de China. 9 de ellos, fíjense qué interesante, 9 de ellos, decía la noticia, son demandantes de asilo. El marisqueo no es ilegal en esta zona. Pero la policía investiga si entre los fallecidos había inmigrantes irregulares, si tal como parece estaban trabajando y en qué condiciones estaban trabajando, por cuenta propia o de manera legal o ilegal, para una o varias empresas. La tragedia del 2014 pone de relieve los abusos sobre los inmigrantes irregulares, que no tienen más remedio que trabajar en condiciones de enorme inseguridad. El grupo de jóvenes orientales estaba trabajando a oscuras y sin ningún material de protección. Muy probablemente, dicen, habían llegado hacia el Reino Unido hace poco porque la mayoría de ellos no hablaba inglés. Esta es como la tragedia de la cual Isaac Jullian parte y, como siempre, hace uso de material que él filma, que va a los lugares en donde acontecen las cosas, filma ahí resaltando o aislando ciertos elementos simbólicos relacionados con las tragedias, relacionados con ciertos acontecimientos, y también rescata material como found footage o como material de imágenes análogas, estáticas, que integra después en una postproducción, ¿no? para el film, para la película. Pero lo interesante, lo que quería yo aquí señalar era justamente esta estética de la escala. ¿Qué está pasando con la imagen cinematográfica que de por sí, se fue haciendo en la historia del cine? Las salas de cine eran al principio pequeñas y fueron creciendo a la medida que la tecnología iba avanzando, lo cual permitió que el ojo se acostumbrara o produjo un tipo de mirada propia a un tipo propio y singular de cine que se mostraba en las cada vez más grandes y escaladas salas de cine. Pero para hacer esto, esta es otra instalación de la misma, de 10.000 olas, de la misma pieza. ¿Se fijan cómo es muy diferente? Parecería incluso que son dos obras opuestas, ¿no? Dos obras totalmente diferentes, que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque la escala aquí es igual, como habíamos dicho en las otras veces, ¿no? Tú puedes deambular entre ellas y el sonido te permite que recorras la sala como si recorrieras la cinta o el espacio o el panorama que está siendo filmado. Es algo muy interesante. No sé si lo notaron ustedes en Playtime. O sea, desgraciadamente no pude ver cómo está montado aquí, pero en el MUAC había un espacio de desplazamiento que era muy interesante, porque aunque las superficies de proyección eran frontales, bueno, en forma de te sientas en un lugar y el ojo no alcanza nunca, por la escala de la imagen, nunca alcanza a acaparar el tríptico completo, ¿no? Y lo que pasaba justamente acá, lo que se hace en el MoMA, estaba hecho para que en cualquier punto del museo tú pudieras acceder a la proyección de las 9 pantallas al mismo tiempo. Es un reto complejísimo y es un reto incluso para la noción de cine. Es uno de los proyectos más ambiciosos de Isaac Jullian. ¿Por qué? Porque el espacio de exhibición también, 19 metros de altura, le permitía fracturar la imagen cinematográfica sin fracturarla. Es decir, la voy a proyectar en 9 canales, pero esos 9 canales ya no, o sea, el espectador puede estar perfectamente sentado, viendo hacia arriba y sin moverse, sin tener que moverse, el sonido va a ser nuevamente quien le guíe para unir la lógica de la trama fílmica que está siendo proyectada en estas 9 pantallas, que aparte de todo son retroproyecciones, o sea que se puede ver de manera
similar de un lado y del otro, a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos en Dan Graham, en Cinema, que era la gente que estaba fuera del edificio solamente podía ver el reverso de la imagen, ¿no? Pero les quería leer un poco detrás de las cámaras. No, esto va a ser el detrás, le llaman behind the screens. La gente, los técnicos y los especialistas en sonido y en arquitectura de exhibiciones del MoMA, lo que escribieron a partir de lo que fue instalar esta obra que se llama 10.000 olas, ¿no? Dicen, a ver que me encuentro porque creo que ya me perdí. Aquí está. Dice, es una instalación... Ay, qué pena, perdón. Aquí vamos. Es una instalación inmersiva que fue comprada por la colección, obviamente, para la colección del MoMA, por el Departamento de Medios y Performance del museo. Es una reflexión dinámica sobre el flujo de personas a través de los continentes, en donde Julián entrelaza la tragedia de la bahía que comentábamos ahorita en la costa de Inglaterra, en el noroeste, en donde estos trabajadores migrantes chinos pierden la vida, pero la entrelaza con imágenes urbanas del Shanghái contemporáneo, urbano, extraídas de antiguos mitos y le mezcla una especie de simbología y mitología china. Con esta instalación, Julián invita a los visitantes a tomar múltiples perspectivas de visión, provocándoles un movimiento libre entre la obra. O sea, ya no tienen que desplazarse, lo que se desplaza son los ojos. La multidimensionalidad del trabajo se refleja en el proceso de instalación, altamente técnico y complejo. Esto es algo de lo que muchas veces no hablamos, ¿no? Siempre hablamos de las obras, de los contenidos de las obras, pero muy pocas veces hablamos de la dificultad de lo que es instalarlas y de lo que significa hacer, o sea, lo que está aquí arriba es todo un diseño para que ninguna se cruce y ninguna obstaculice a la otra. Dicen los curatorial assistants, dicen todo el departamento de diseño audiovisual y de espacios de exhibición, todos los diseñadores del sonido y los diseñadores de pantallas del museo, obviamente el MoMA, trabajaron en estrecho consulta. El atrium, que se llama Marion, de Matrium Arium, es un espacio de un gran desafío para las instalaciones de media art. Aquí ellos le llaman ya no videoinstalación, ni expanded cinema, ni cine en instalación, sino le llaman media art, arte y medios. Se lleva más, o sea, tiene un espacio de 19 metros de alto, está bañado totalmente por una luz natural y es una máquina de eco, obviamente. Es casi cilíndrica. Imagínense el problema que tenemos aquí si fuéramos trabajadores en un museo, el problema que tendríamos para instalar esta pieza, cuando tenemos un espacio que necesita oscuridad, y tenemos lo contrario, tenemos un espacio bañado de luz, y tenemos un espacio en donde el cuidado del sonido debe ser tal que permita justamente que siga permaneciendo ese bucle sonoro de las piezas de Isaac Julián, que son el canal que le dan continuidad a las imágenes en movimiento. ¿Qué hacemos con un espacio que justamente lo que tiene es una máquina de eco? Es un atrio. Entonces, decían, el espacio es una máquina, es un espacio máquina de eco masivo. Se eleva más de 19 metros de alto, está bañado de una luz natural, como ya decíamos, y necesitaba una presentación ambiciosa porque era la primera vez que se incluían pantallas suspendidas en múltiples niveles y escalas, nuevamente la escala. Dice, por lo general, debido a los espacios de la mayoría de los museos o galerías, las obras de pantalla múltiple se presentan más o menos a cierto nivel de altura, como ya habíamos visto aquí, ¿no? Es lo normal.
Eso es la presentación normal que vamos a encontrar con una videoinstalación o como le queramos llamar, imágenes instaladas. La obra se ve desde muchos puntos de vista en el museo y por ello en el MoMA tuvimos que asegurarnos de que nada estaba bloqueando las proyecciones y que las imágenes tenían que estar alineadas exactamente en las pantallas. Y debido a la luminosidad del espacio, también necesitamos proyectores de altísima luminosidad. Más de 7,000 lúmenes, yo creo que llegaron a los 12,000 lúmenes en esos proyectores, que están a la par de los utilizados en los cines. O sea, tenían 9 proyectores de cine dentro del museo, uno para cada pantalla. Debido a la luminosidad del espacio, también necesitábamos que están a la par de los utilizados en el cine para asegurar la calidad de la proyección y de la calidad, o sea, de la imagen proyectada. Las pantallas están hechas con un material específico que nos permitía una brillantez igual en ambos lados de la superficie, garantizando así la mejor visibilidad posible donde en cualquier ángulo en el que te coloques en el museo puedas ver la obra completa. Era un trabajo de precisión, una especie de cirugía del museo para instalar un nuevo órgano, ¿no? Decían. Si vemos el bosquejo, que es este que está acá arriba, que realizó el diseñador Aaron Harrow, muestra que trabaja obviamente en espacios que trabaja en cine, que muestra los diferentes rayos de luz que se cruzan. Podemos ver el cálculo meticuloso en el aspecto más fundamental, el alineamiento de las pantallas o como podemos llamarlo, el cordaje, ¿no? O sea, cómo vas colgando las pantallas para que estén absolutamente alineadas. Se utilizaron cables de alta tensión desde el techo del este al oeste, de modo que las enormes pantallas se pudieran suspender a un nivel de altura preciso. Esta vez la idea era que justamente todas las pantallas las 9 estuvieran alineadas, pero que estuvieran arriba del espectador, para provocar esta visión que ya no es frontal, sino es prácticamente mucho más arriba, incluso de lo que vemos en el cine, ¿no? Era una especie de sentir también a nivel formal, sentir que las olas están arriba de ti, o sea, sentir esa especie como de tratar que las imágenes sean tan inmersivas que puedas entrar a esa dialógica del sentimiento de un cuerpo debajo del agua, ¿no? Se utilizaron cables de alta tensión desde el techo que colgaban las pantallas y el equipo tuvo que asegurarse que el peso, que era 120 metros de material de cableado que pesaba casi 140 kilos, fuera invisible para el espectador. Estas son cosas que para los curadores y para los museógrafos y para todos los equipos que trabajan dentro de los museos son los retos, digamos, más complejos, en los que nos tardamos más y que muchas veces están fuera de lo que les decía ahorita, fuera de las obras, pero que también forman las obras. O sea, estamos hablando de video e instalación y muchas veces, como les decía hace rato, no pensamos en los procesos de instalación de la imagen, que nos lleva y que permite, obviamente, que se desarrollen todas estas estéticas de las múltiples pantallas, de cómo una imagen se va reproduciendo y cómo el sonido, porque aparte desarrollaron toda una especie de nuevo tipo de sonorización, eran bocinas que eran al mismo tiempo bocinas y aislantes. Se colocaron, también eran invisibles, es una compañía que desarrolló todo este sistema que permitía aislar el eco, aislar todo sonido que no fuera parte que proviniera del museo y dejar fluir en el espacio del atrio solamente el sonido propio a la obra. Eso fue una audacia de verdad tecnológica, incluso más allá de las audacias y de las sofisticaciones tecnológicas a las que llega la inmersión sonora en propiamente el cine en una sala cinematográfica, ¿no? Bueno, imagínense esta parte, bueno, lo que vemos arriba
todas las simulaciones y todo lo que tuvieron que construir para mover en el espacio, porque no solamente se dibujaba y se hacían perspectivas, sino se tenían que montar especie de sábanas, o sea, de marcos con sábanas para ver exactamente dónde estaban alineadas y no pasaba una y otra, y se podía crear como esta especie de coladera de las imágenes del agua, y por eso se llama también 10.000 olas, ¿no? Porque son 10.000 oleajes los que se producen alrededor de la temporalidad, o sea, del tiempo que dura la proyección en las 9 pantallas. Son 10.000 shots, ¿no? Bueno, y quería llegar como aquí a después de hablar de esta manera de instalar y de esta manera en donde la videoinstalación te puede llevar a espacios inmersivos, y la inmersión no es, muchas veces pensamos también que la inmersión es directa, ¿no? Es una imagen que está tan cerca de ti, que es tan dramáticamente cerca de ti y es una escala tan grande que te come, simplemente come el cuerpo. Pero en Isaac Julián está pensado de otra manera. Es una imagen que al igual que en Baltimore, si se fijan aquí, al igual que en Baltimore, esto es lo que vemos en la pantalla y que yo les decía, es muy interesante, para mí era muy interesante sentir cómo yo estaba viendo lo que el actor veía dentro del espacio filmado, después lo reproduce en sus instalaciones, por ejemplo, en True North, que es otra pieza de Isaac Julián, en donde también trabaja la escala. Pero aquí en esta toma es muy evidente, son 7 canales también, aquí solamente vemos 3, los otros están de lado, pero se fijan cómo de alguna manera nuestros cuerpos se integran a la imagen proyectada. Eso es algo fascinante en el trabajo de Julián, porque no lo tienen otros artistas que están trabajando, ¿no? Y viene de una escuela de artistas como Chris Marker, como Ursula Vermers, como Dan Graham, obviamente, pero que llega a un momento en donde es importante preguntarnos por esta vieja frase de McLuhan sobre el medio es el mensaje, ¿no? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿cuál es el medio y cuál es el mensaje? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde se coloca la tecnología? ¿Dónde la multiproyección coloca, o dónde la instalación permite que circule realmente un medio? Porque el medio nunca es la técnica. Eso es como algo básico de aprender. El medio no es la técnica, no es una plataforma, no es una tecnología, el medio es una mediación. O sea, es un espacio en donde transcurre una acción y una dinamis explota, ¿no? De esta manera explota, es para mí como muy, muy obvio que explota de una manera dramática, integrándonos y casi funcionando como una especie de espejo, y nos regresa, bueno, la escala, esa es otra, es un frame del verdadero norte de esta pieza, pero nos regresa a los inicios. Bueno, este es a los inicios de los trabajos de Isaac Julián. Esto es de 1989. Se fijan cómo ya tenía la intención de las multi-imágenes, pero la tecnología todavía estaba explorando la imagen fotográfica y hacía uso de imágenes televisivas. Después, yo tengo una frase que que pienso, que escribí pensando en el trabajo de Isaac Julián, que dice: si regresamos el tiempo, reducimos la escala. Y nos lleva finalmente a cómo empezó a idearse el cine como imagen en la Comédie Française a principios del siglo XIX, que es justamente un espejo. Es todo. Gracias. Bueno, y lo dejo en esta imagen que es absolutamente perversa y provocante, ¿no? Provocadora. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera sobre todo decir qué fue lo que experimentó en
en la instalación que ya vieron aquí, que tuvieron oportunidad de ver, de Isaac Julián. ¿A alguien le sucedió como alguna cuestión fuera de o sea, les hizo darse cuenta que estaban en presencia de algo fuera de lo común? Hola, buenas noches. Sí, yo vi una parte de la exposición en el MUAC y ya después la vi aquí porque ella ya no me dio tiempo verla toda. Me parece que la instalación es prácticamente similar, o sea, sí viene así como cóncavo. Y me gustó mucho porque en las tres pantallas, a mí lo primero que me sorprendió es que las tres pantallas no proyectan lo mismo, ¿no? Y uno como que siempre está acostumbrado a eso, a que si es un concierto, un evento, todas las pantallas prácticamente están proyectando lo mismo. Entonces es un complemento. A mí me gustaba mucho una escena en donde está esta señora subiendo el ascensor y vemos cómo ella está mirando por la ventana, pero en otra pantalla vemos lo que ella está viendo. Y eso es algo que no podemos ver en otro tipo de videos ni de películas. O sea, vemos que ve, pero no vemos que está viendo. Y entonces podemos ver lo que ella está viendo, o incluso podemos ver, no sé, una en donde ella creo que está viendo por la ventana y hay otra en donde está el edificio y la ventanita, ¿no? Entonces como si la estuviéramos viendo desde afuera, ella adentro y lo que ve ella. Y eso a mí me parece… Es maravillosa lo que cuentas, porque en realidad lo que nos deja ver ahí es el dispositivo cinematográfico, es lo que está fracturado, no la imagen. Sí, claro, y además es otra… ¿Qué vemos y desde dónde lo vemos, no? Ahí es una observación bellísima la que haces, porque justamente ese es el trabajo. Y eso es donde Isaac Julián es absolutamente, como decía, elegante, fino y preciso. Porque aísla a los personajes, pero también al mismo tiempo te deja ver el afuera y el adentro, y de repente tú no sabes dónde está la cámara. Sí, es una narrativa muy especial. Muy especial, claro. Y los canales para él les sirven justamente para dislocar y volver a, desquiciar el ojo que todavía confía en la cámara cinematográfica, ¿no? El dispositivo cinemático explota. Simplemente lo hace, lo dramatiza, lo lleva a tal punto de dramatismo que lo hace explotar. Y resulta justamente eso. Vemos y al ver estamos viendo todo, pero no todo al mismo tiempo. O sea, es como ese entre imágenes que decía Raymond Belur, ¿no? Me recuerda un poco al cuento de la Lep, de Jorge Luis Borges, como dice que le permite ver todo. Entonces, claro, uno no puede verlo todo, porque si uno fija la atención en una pantalla, se pierde las demás. Pero así pasa también en la vida real, ¿no? Uno cree que ve la realidad y realmente estamos viendo una parte de la realidad porque a nuestro alrededor están sucediendo otras cosas que son parte de la realidad y que no podemos ver también, pero que están ahí. ¿Qué vemos como vemos y cómo ven los otros lo que vemos, ¿no? Sixus tenía una frase bellísima en un cuento que se llama Saber, S-A y entre paréntesis ver, que alude obviamente al saber y al ver. Tiene una frase maravillosa porque, bueno, es una historia, es un cuento en donde ella es miope, decide operarse y cuando le quitan las vendas de los ojos, dice, bueno, escribe, y en ese momento vi la vista venir, que es una de las metáforas más bellas que yo he leído, absolutamente poética. ¿Alguien más? ¿Qué es instalación entonces? ¿Qué es videoinstalación? Con Amanda veníamos platicando que es bastante extraño encontrar una mesa de debate o una mesa o gente que esté hablando solamente específicamente, bueno, vamos a ver qué es la videoinstalación. Aquí está la dificultad, en que cada videoinstalación es un género en sí, o sea, incluso la misma obra instalada en diferentes espacios es otra obra, como veíamos en la Catedral Gótica, ¿no?
Para mí, esa pieza, o sea, instalada en esa nave, o sea, es más allá de una pregunta por el dispositivo cinematográfico, de la videoinstalación, de la imagen, del sonido. Para mí es una pregunta sobre la modernidad temprana versus, o sea, enfrente, cara a cara, con el mundo contemporáneo, el pensamiento contemporáneo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas imágenes. Imágenes que trabajan con luz, imágenes que están instaladas. Entonces es un encuentro ahí, el curador, esa es una misión del curador, tuvo una visión realmente espectacular de decir, digo, o sea, de dar una especie de pizca, de dejar una moronita, ¿no? Como el cuento de, para quien quiere mirar más allá de lo que se ve, para quien quiere aceptar esa vista para quien quiere ver esa vista venir, ¿no? O sea, no, en realidad la obra no es solamente las imágenes de Isaac Julian. Aquí la obra es las imágenes y el tríptico gótico que está atrás, que es de verdad impresionante. Es una de las mejores obras que me ha tocado ver. Esa pieza que está mostrada ahí es muy interesante porque trata sobre la vida es una trilogía, que además en la obra de Isaac Julian eso es otra cosa, que hay piezas que son trilogías, es decir, que tienen varias secuencias temporales, ¿no? Y forman parte de un mismo proyecto, y se llama Stones Against Diamonds, ¿no? Piedras contra diamantes, que es sobre la obra y la vida y obra de Lina Bobardi, que es esta arquitecta, y de hecho el montaje que se ve ahí retoma precisamente un tipo de montaje que planteó Lina Bobardi para un museo en Sao Paulo, es una arquitecta de los años 50, que precisamente planteaba esta idea de la transparencia, ¿no? Es decir, de cómo utilizaba estas bases, que eran estas rocas, o no rocas, sino como estas bases de duras o de cemento, y luego eran cristales, precisamente el reflejo, cristales, y en los cristales estaban colocados los cuadros, óleos, es decir, como pintura moderna o pintura del siglo XIX. Entonces lo que hace Isaac Julian es retomar precisamente este dispositivo museográfico de instalación para, como ya comentaba Carla en esta metáfora del espejo, para refractar el pensamiento de Lina Bobardi, que es precisamente a quien está dedicada esta pieza y la trilogía en la que está trabajando. Rocas y diamantes, exactamente. Y todo el tiempo está jugando también dentro de su propia filmación con la escala, ¿no? O sea, siempre son estas ideas como de aislar. En True North es muy básico, o sea, para mí esto es una imagen absolutamente poderosa, o sea, es totalmente inmersiva. No sé si alcanzan a ver por ahí, o sea, esa pequeña rayita blanca, o sea, ya vista en la instalación, es obviamente la montaña de nieve, y ahí está ese trineo negro guiado como por esta manada, pero de repente la escala, o sea, la escala para mí debería ser como la categoría, ¿no? Para mí la escala es, el medio es el mensaje. O sea, lo que diría McLuhan, para mí lo es la escala. Pero entonces el artista, o sea, porque obviamente el equipo de ilustración, obviamente no es un equipo increíble, y que dices que tiene este equipo de, ¿cómo se llama? Pues de video instaladores, o sea, ¿qué museo tiene eso? Sí, ¿qué museo? Exacto. O sea, pero el artista no parametriza los tamaños, sino que o sea, se atiende al presupuesto, a la tecnología que hay. O sea, no es como que ya viene con su fórmula y dice, o sea, esta imagen, estos frames los imaginé de 2x2 y tienen que estar montados de tal forma. O sea, es que la mitad de la chamba, quieres o no, la hace la museografía, la curaduría también, ¿no? No, totalmente. Creo que apuntas a
a una problemática bien interesante de tratar, o sea, sobre todo en estas obras, y que se da, o sea, y que se da mucho en la época donde Isaac Jullián, más o menos desde los 2000 para acá, son grandes producciones que implican una inversión de dinero impresionante. Entonces el artista, siempre hay una negociación con el museo. O sea, no son piezas que se producen y luego se compran para las colecciones. En realidad hay un precontrato, ¿no? O sea, por ejemplo, Baltimore y El Fantasma Criollo, que son las piezas que les digo que yo vi, la primera vez que las vi fueron esas dos, estaban coproducidas, o sea, el dinero de producción venía del presupuesto del Pompidou. Entonces estaban hechas para el museo, entraban directamente a la colección. En el caso, por ejemplo, de la del MoMA, se compró después de que se mostró, y lo que se compró fue el diseño de o sea, no hay manera de presentar esta pieza en la singularidad del atrium del MoMA en otro lugar. O sea, no hay manera. Y esto es lo que, por ejemplo, a mí algo que, o sea, que me gustaba, me encanta indagar, es todas estas cosas que no se ven, o sea, que como espectador, o sea, no las ves, pero en realidad, sí, como tú dices, son la mitad de la chamba, sí. Sí. Amanda, o sea, tú estuviste en o sea, tú estás también como en esa parte, como curadora, te enfrentas como a esa problemática. ¿Cómo fue en el MUAC? O aquí mismo en el Museo Ampal. Sí, digamos, son producciones que tienen a veces el costo, no tienen el costo de hacer una película, pero sí están muy por encima de muchas otras producciones en arte contemporáneo, ¿no? Porque sí tienen un nivel de producción que es muy similar al de una producción cinematográfica, nada más que un poco más barata. Y aparte que se queda instalada, o sea, que se queda instalada, no es como una película que rueda sí. y se apaga y se prende. No, esto se queda y los proyectores sí. tienen una vida, y, ¿saben? Son cosas que es bien interesante discutir también. No, pues es una negociación muy fuerte, sobre todo para contextos en América Latina, en donde muchas veces el artista es quien proporciona algunos de los equipos debido a que son muy costosos, ¿no? Entonces, algo que es también muy interesante en términos de Isaac Jullián, y que es el caso de varios artistas de los que veníamos platicando en el camino, que como ustedes saben, en gran medida el problema de la distribución, o sea, uno de los grandes problemas del mercado cinematográfico es la distribución, ¿no? Entonces, y las casas productoras, etcétera. Entonces, muchos de estos artistas que tienen este nivel de producción, lo que hacen es que generan un dispositivo en donde generan como casas productoras para producir su propia obra, es decir, como una forma de centralizar y de no tener que depender de otras instancias, sí en términos de financiamiento, pero no de los procesos, porque su obra no termina perteneciéndole a una empresa, a una casa productora, o bien a una empresa distribuidora, y precisamente porque las formas de distribución de este tipo de obras son muy distintas a las del cine, ¿no? Sí. El mercado, la circulación, etcétera. Pero es una negociación, o sea, por ejemplo, debido a que los requisitos son tan específicos, y sí es verdad que presentarlos de otra manera afecta en términos conceptuales la obra, pues es el cuello de botella, ¿no? Porque es como una obra que está pensando también en la tecnología, que era algo que también comentabas tú, ¿no? Y que la tecnología con la que es producida la obra, es decir, de ultra alta definición, como UHD, y son grabadas con cámaras en 4K, es decir, el nivel de desarrollo tecnológico también encarece mucho los procesos. Lo que es muy curioso es que todavía no existen, o sea, por más que sean 12,000 lúmenes, todavía no existe un proyector que proyecte en 4K. ¿no? Sí, es decir, entonces es como todas estas, o sea, la videoinstalación en el estado actual, o este tipo de videoinstalación, también plantea muchas reflexiones sobre el tema de la tecnología, ¿no? Sobre
muchas veces le han hecho críticas a Isaac Julien porque la imagen resulta demasiado pura, por decirlo así, demasiado bella, fina, pulcra, por decirlo así. Hiperrealista, digamos. Hiperrealista, ¿no? Y entonces, si en el caso de Playtime y Capital, que está haciendo una crítica al capitalismo, de qué manera esta forma de acercarse o esta forma de aproximarse a esta temática mediante imágenes que seducen, cuáles son las contradicciones que implica en términos del discurso que está planteando, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas vetas de reflexión que tienen que ver también con las especificidades del medio, ¿no? Sí, claro. Y de los costos, no nada más de los costos, sino de qué implica el uso de esta tecnología. Entonces, le platicaba a Carla que justo cuando Isaac Julien estuvo aquí y que en algún momento hablaba también de todos los problemas en términos del uso de la tecnología y de lo costoso que era, que él creía que en su próxima pieza iba a regresar a filmar como empezó, ¿no? A filmar en 16 milímetros. Y después regresar tal vez a la imagen fotográfica. Exacto. Bueno, tiene exposición, bueno, obviamente sus exposiciones también existe, no solamente son imágenes instaladas, también hay imágenes análogas, digo, hay es toda una narrativa espacializada, ¿no? La que está potenciando de alguna manera los sentidos y la experiencia estética del visitante. Pero vuelvo a lo mismo, en realidad hay una ambivalencia muy interesante porque justamente Isaac Julien siempre trabaja sobre problemas de cómo el sistema capitalista, el neoliberalismo explota al trabajador, habla también de maquilas, y al mismo tiempo él hace un uso extremo de la tecnología más fina, más cara, lo último, pero es justamente, de lo que he leído, lo hace también para que la obra misma refleje esa contradicción del capital. ¿Sí se fijan? Qué interesante también cómo la materialidad misma de la obra apoya el discurso conceptual de la misma. Es decir, por un lado, las imágenes que estamos viendo, que hablabas, ¿no? de la mujer filipina que está haciendo el aseo y que todo responde a este mundo del mercado del arte, del galero, del coleccionista, demás, y que de repente están está limpiando en estos grandes edificios y todo. Está también proyectado con una fineza y con una alta tecnología absoluta que también tiene que ver con una explotación del trabajo. Entonces, medio, tecnología, concepto, todo en Julien encaja. Por eso yo creo, en verdad, que es uno de los mejores exponentes de este tipo de trabajo en la actualidad. De verdad, es como dicen decimos en níquel, ¿no? Es como crystal. Bueno, y esta imagen, de verdad, chicos, es un logro tenerla porque esto, para mí, yo le comentaba también a Amanda, veníamos platicando, es apasionante estudiar todo esto ya por ejemplo, con historia del cine, con historia del video, con la historia de la imagen electrónica y también con la historia del performance que nos lleva y nos jala de regreso al teatro. Finalmente, aquí lo que estamos viendo son los primeros intentos de imagen no proyectada, reflejada por, ¿saben? O sea, esta idea de que después recuperan en los años 60 Peter Camus, Jonas Mekas, todos ellos Leroy, que trabajan con esta idea de qué luz permitimos para que esto sea visible, que no sea visible, y es donde empieza también todo este discurso del voyeur, ¿no? O sea, ¿qué es voyeurismo? ¿Qué sí podemos ver? Y aquí obviamente es inevitable
ver a esta sociedad clasista, elitista, esta sociedad obviamente de la ópera y del imaginario de la comédie française en el siglo XIX, que va a ver todo el erotismo que implica, no solamente los cuerpos, o sea, el erotismo de ver a través del espejo cuando tú sabes que aquel otro no te ve. Es muy, muy interesante. Entonces, todo esto tiene una historia que en realidad, o sea, tal vez si vemos esto, jamás pensaríamos en esto, ¿no? Pero esa es la emoción que sentimos los historiadores del arte y esa es como la pasión con la que trabajamos, o sea, hacer estos puntos de conexión, ¿no? De repente, en medio de todo, meter a Dan Graham, o sea, y que tiene que ver no con una habilidad, o sea, tiene que ver simplemente como cuando somos lectores también, cuando nos encanta un tipo de novela y que cuando pensamos en Borges, si somos lectores de Borges o somos lectores de Houellebecq, y en cada página de repente o en cada acontecimiento en la vida diaria, en lo real, en la calle, ¿cuántas veces pasan cosas que de repente en la memoria activan momentos que están guardados en parte de la memoria, ¿no? Y la tecnología finalmente es memoria. O sea, simplemente, o sea, es la metáfora más grande de la memoria humana. Entonces, pues bueno, son imágenes que están ahí instaladas, diría Freud tal vez, están instaladas en el inconsciente. ¿Algún comentario más? Bueno. Pues muchas gracias, creo que ya me puedo quitar este micrófono. ¿Ya?